Amén, pues qué bueno que estás aquí. Y hablar del Evangelio es hablar de cosas sobrenaturales, es hablar de una dimensión diferente. El apóstol Pablo también lo decía, que esto que vemos fue hecho de lo que no se ve. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a un mundo físico, a todo lo que tocamos, palpamos, percibimos a través de los 5 sentidos, pero hay un mundo grandioso que el Señor Jesús lo trajo a la tierra y es el reino de los cielos al cual nosotros tenemos acceso a Él por su sangre. Y hablar del Evangelio, el apóstol Pablo nos recuerda qué es el Evangelio y quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 16. Y aquí la Escritura nos dice, ¿qué es el Evangelio? Y así dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios, no es un poder humano, no es un poder mental, no es un poder psíquico, no es un poder económico, no es un poder político, no es un poder de fuerza física, no es un poder de inteligencia. Es el poder sobrenatural de Dios actuando en nuestras vidas. Eso es el Evangelio, acercarnos a un poder sobrenatural donde tenemos que tener la expectativa de ver cosas que no entendemos, cosas fuera de la lógica física, fuera del mundo físico en que estamos, donde Dios puede intervenir. Y cuando leemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pues es lo que encontramos, todas estas maravillas que Dios hizo con esos hombres y esas mujeres, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también en este tiempo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El Evangelio es poder de Dios, pero se revela por fe. El poder de Dios es algo que no podemos ver, no lo podemos encuadrar en un salón de clases de química o de física o de alguna ciencia. Es revelado por fe y mediante esa fe también tenemos que tener fe para creer en lo revelado. Tendremos acceso a lo que creemos si estamos ciertos y convencidos, como es la fe, de lo que Dios nos ha revelado. Entonces, todas estas cosas maravillosas que leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos estos milagros, todo este poder de Dios, toda esta descripción grandiosa que se hace de este majestuoso Dios, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que nos describe la Biblia, todos estos milagros que el Señor Jesús hizo en los evangelios, que los podemos leer, todos los milagros que aún los apóstoles pudieron hacer en el libro de Hechos, todo esto tenemos acceso si creemos, si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos y estamos convencidos. Dios ha prometido sustentarnos, proveernos de todo lo que necesitamos de una forma abundante. Estamos en una situación complicada. Siempre se está en este mundo en una situación complicada, económica, pero como veíamos la semana pasada, Dios ha prometido sustentarnos, que Él va a proveernos, que Él nos va a dar, que Él nos va a sostener. Y esta provisión la tengo que creer. Es una promesa que Él me ha dado y la manera en que yo tengo acceso a esa provisión es mediante la fe, si estoy cierto en mi corazón que así va a suceder. El Salmo 16 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Dios nos sustenta. Hoy quiero, después de haber hablado algunos domingos atrás acerca de la saciedad, del hambre espiritual, después de la riqueza, que no debemos buscarla, no es el fin, sino que Dios es el que elige quién es rico y quién es pobre. Hoy quiero hablarte de los diezmos, ¿qué
¿Qué es el diezmo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué? Después ahí en internet hay varios comentarios en contra de los diezmos que no se deben hacer. Bueno, pues hablemos a la luz de la Escritura, ¿qué son los diezmos? Y los diezmos son la manera por la cual nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas y que Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Hablar de diezmos, como todo en la Biblia, como muchas cosas que nosotros creemos, es hablar de un acto de fe. Como muchos otros que hacemos en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas cosas hacemos por fe? Sabiendo que hago esta acción y Dios me va a dar una bendición. Pues es un acto de fe, el diezmar, el traer mi ofrenda. Y quiero que analicemos, si quieres búscalo, no vamos a ver todos estos pasajes, pero vamos a Hebreos 7 y 8. Y en estos pasajes el autor de Hebreos hace una disertación sobre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Cómo son diferentes estos pactos, y el pacto en el cual nosotros nos encontramos es el pacto nuevo. Sabemos que la ley en el Antiguo Testamento es el pacto antiguo y el nuevo es el Evangelio de Cristo. Y te decía, hablando de estos pactos, que es nuevo, antiguo, que el pacto anterior queda desechado, y es verdad lo que dice el apóstol Pablo en estos capítulos, el autor de Hebreos en este capítulo. Muchos comentan o creen que, bueno, pues entonces el diezmar era del antiguo pacto. Y como es del antiguo pacto, pues entonces ya no hay que diezmar porque era algo que se hacía solamente para el pueblo de Israel. Pero si analizamos este capítulo de Hebreos 7 y 8, aquí Abraham nos cuenta la historia del sacerdote Melquisedec y Abraham. Y aquí Abraham, aún sin ley, pues esto sucedió siglos antes de que Dios le diera la ley a Moisés en ese monte, al pueblo de Israel, entregó los diezmos de todo lo que había obtenido de un botín. En este pasaje se explica cómo Abraham por fe, sin aún tener el conocimiento de los 10 mandamientos o de las leyes de Levíticos y Números, actuó en reconocimiento al sacerdote Melquisedec, entregando sus diezmos. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 7, ahí mismo que estabas, verso 1, y dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo el botín. Entonces esta historia que nos cuenta, que Abraham, después de venir de una victoria importante, no solamente por el botín que obtuvo, sino porque recuperó a Lot, a su familia y a todo lo que le pertenecía a Lot. Dice que regresando de esta victoria, con todo ya el botín que le había quitado a estos reyes, Melquisedec, el sacerdote Melquisedec que describe aquí el autor de Hebreos, se encuentra con Abraham, y Abraham, al verlo, quedó impresionado por este personaje. No era un ser común, no era un hombre común, no era alguien común de la tierra. Por la descripción que se da aquí, pues era el Señor Jesús. Entonces él, al ver a este personaje tan impresionante, pues él quiso honrarle y glorificarle. Sabía que era un ser superior a él, que era alguien más grande que él, como el patriarca que tenía la promesa. Y entonces le quiere honrar y glorificar. Esa es la primera reacción que tiene al ver este personaje. Pero Abraham no lo hace con un canto de alabanza o trayéndole
un animal para ser sacrificado, como ya había pasado, o solo se puso de rodillas, sino la manera en que él quiere glorificar y honrar a este personaje es dándole el 10% del botín que traía de esta victoria que había tenido. Te puedes imaginar a Abraham viéndole, honrándole, poniéndose de rodillas ante este personaje impresionante, aún cantar una alabanza, tal vez ver su grandeza, y alrededor de él, haciendo todo esto, todas estas riquezas del botín. Y entonces, pues honrarlo, glorificarlo de esa manera, y después, pues irse a Abraham con todo y su botín, y no haberle entregado nada al sacerdote Melquisedec. No, sino él vio esa riqueza que tenía, que sabía que no era de él, porque era un botín, la había ganado porque Dios le había dado la victoria. ¿Y qué hace? Toma el 10% de ese botín y se lo entrega al sacerdote Melquisedec. Es la primera vez que encontramos el diezmar o el dar un porcentaje de lo que nosotros tenemos a Dios. Él lo que hace es darle este diezmo, y en el momento de tomar los diezmos, el sacerdote Melquisedec dice, bendice a Abraham. Y Abraham siguió siendo prosperado, tal vez invirtió ese 10% de ese botín, pero él, dice la Escritura, que fue mucho más prosperado. Ese 10% se le multiplicó muchas veces porque este sacerdote le bendijo. Y notemos también algo interesante. Abraham no le dio todo. Le dio solamente el 10%, y Abraham se regresó con el 90% a su tierra. Un 90% que él utilizó, usó, gastó, lo utilizó en su bien, lo multiplicó para el propósito que Dios tenía con él, que era ser el patriarca del pueblo de Israel. Y ven lo que dice el verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y dice aquí, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Nosotros somos menores, no somos dioses, somos creación de Dios, somos sus hijos, estamos en esta tierra, tú ves tus debilidades, tú ves tu situación endeble como ser humano. A veces quieres hacer algo y lo pierdes. A veces intentas hacer un negocio y no te va bien. Hay cosas que sí te salen bien, hay cosas que no te salen bien. Y vas luchando y entiendes tu naturaleza frágil como ser humano. ¿Qué entonces requiere el menor como Abraham? Y dice aquí, siendo que, la explicación que da, siendo que Abraham pues era el patriarca, le habían dado promesas, iba a hacer Dios cosas grandes con él, pues él pudo haber dicho, pues yo no necesito nada. Pero al toparse con el sacerdote Melquisedec, se dio cuenta que a pesar de sus promesas y todas estas cosas que él tenía, y todo lo que Dios iba a hacer con él era menor, que el mayor era Dios, y que él necesitaba la bendición de Dios y la buscaba. Nosotros tenemos que entender nuestra posición como seres humanos y entender que yo soy menor y necesito la bendición del Todopoderoso. Y entonces esa es la acción que toma Abraham, y por eso da ese diezmo de sus riquezas al mayor y le dice, aquí está esta parte tuya porque quiero tu bendición. Y entonces el sacerdote Melquisedec lo toma y lo bendice. Imagínate, yo me pongo a pensar que algún cristiano venga a la iglesia, honre a Dios, alabe a Dios, cante mientras está el periodo de alabanza, se arrodilla, exalta al Señor, Él le bendice, salen palabras hermosas de su boca para exaltar a Dios, y se va con su cartera llena del mismo dinero que traía. Abraham no lo hizo así. Abraham dijo, yo no me voy a ir con todo este tesoro sin honrar a aquel que es mayor que yo. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener al diezmar. Es un acto de reconocimiento, Señor, pues mi proveedor eres tú. Por eso traigo esta porción
este 10% de lo que tú me has entregado para honrarte y glorificarte y seguir siendo bendecido por ti. Y Abraham lo hizo y fue grandemente bendecido. Dios, fíjate, Dios pide algo, porque eso nos hace entender nuestra posición de menor para siempre buscar la bendición del mayor. Dios le pidió al pueblo de Israel, dice, nunca vengas delante de mí con las manos vacías. Esto significaba que una ofrenda. No dice, nunca vengas a mí sin alabanza, nunca vengas a mí sin actitud de postrarte, porque el pueblo pues eso lo hace. Pero dice, nunca vengas delante de mí con las manos vacías. Y ve lo que dice, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 34, verso 19. Y ve lo que dice, todo primer nacido, dice, Dios mío es. Y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito de asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno, y esto incluye pobres, ricos, clase media, de todas las clases, dice ninguno, no dice ninguno excepto los pobres, ninguno excepto el que no tiene. Y vamos a ver más adelante por qué. Dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Yo no puedo venir ante Dios con las manos vacías de la misma riqueza que Él me dio, porque Dios te ha dado esa riqueza. Dice otro pasaje, el apóstol Pablo dice, ¿por qué actúas como si poseyeses cuando todo lo que tienes lo has recibido? Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. El salario, el esfuerzo, tu negocio, lo que has ganado de tus buenos negocios o de tus contactos o de todas las cosas que hagas, todo cuanto tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir y honrar a Dios con lo que yo tengo, con lo que Él mismo me ha dado. Y por eso dice Dios, nunca vendrás ante mí con las manos vacías. Interesante que el sacerdote Melquisedec sí tomó los diezmos, no se los devolvió. No le dijo, ok, Abraham, ¿te acuerdas cuando sacrificó a su hijo? Sí se lo devolvió. Pero los diezmos no le dijo, mira, Abraham, pues veo que eres de buena actitud, mira, pues, llévate el diezmo, yo no lo necesito. ¿Y para qué lo usó? No sabemos. El rey Melquisedec, pues no tenía una congregación, dice, no tenía estirpe, no había genealogía de él, no se menciona padre ni madre, pues era Dios, era el Señor Jesús, lo dice el autor de Hebreos. ¿Y a dónde le iba a invertir? ¿Quién sabe qué hizo con ese 10? Pero no se lo devolvió, no se lo regresó, porque tenía que Abraham sembrar ese diezmo, dárselo, tomarlo, para que entonces tuviera esa bendición. A veces, en esta situación ahora con esta pandemia, pues muchos han perdido sus trabajos, han tenido situaciones difíciles. Yo he escuchado a algunos que les han bajado el sueldo en esta crisis. Y pues la situación económica es difícil. Y muchos cristianos podían tomar esta situación de la pandemia y de escasez económica como una buena razón para no diezmar. Y decir, no, pues yo no tengo. ¿Cómo le voy a dar a Dios si no tengo? ¿Cómo si no me alcanza? La Escritura dice que ninguno viniera con las manos vacías. Te voy a enseñar te voy a recordar lo que el Señor Jesús enseñó sobre este tema. Y quiero que vayamos a Lucas 21, verso 1. Este pasaje donde el Señor Jesús está frente al templo, donde estaba el arca de las ofrendas, y estaba viendo lo que la gente echaba. Y vean lo que dice, Lucas 21, verso 1, dice: levantando los ojos, vino a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra,
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, aquí se menciona que la mujer era viuda. Y no solamente viuda, además de viuda era pobre. Y su ofrenda que dio eran 2 blancas. La moneda de menor valor en el Imperio Romano. O sea, dio 2 monedas de 50 centavos. Es lo que dio en esa arca. Y no solamente eso, sino dice que no dio, a lo mejor tenía 10 pesos y dio 1. No, dice que dio todo su sustento, todo cuanto tenía, lo puso en esa arca de la ofrenda. Y el Señor Jesús lo vio. Yo veo que el Señor Jesús siempre mostró misericordia a la gente. El Señor Jesús era muy, muy misericordioso. Él veía por el necesitado y el desvalido. Cuando aquella mujer adúltera vienen y la acusan y están a punto de apedrearla, el Señor Jesús tuvo compasión de ella y no la apedrearon. Aquella mujer que iba detrás del féretro de su hijo, que era su sustento, se acercó al Señor Jesús y dice: Señor, mira, era mi hijo, era el único que me sustentaba, no tenía otro sustento. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se lo resucita para que siga siendo su sustento. Aquella mujer sirofenicia con un gran flujo de sangre, no era del pueblo de Israel, le dice a una palabra que era ofensiva para la gente, que de los perros no pueden comer de la mesa de los hijos. Esta mujer le responde: grande es tu fe, y el Señor la sana, siendo que era una mujer de otro pueblo. Y el Señor Jesús sanó a mucha gente. Por compasión, por misericordia, venían y le decían: por favor, sana a mi siervo, porque yo lo quiero mucho. Y muchas cosas mostró el Señor misericordia. Pero en este caso, aquí, pues, pudiendo hacerlo, cuando vio que esa mujer, esa viuda, con todas esas características, puso todo su sustento, no fue el Señor Jesús y le dijo: ay, mujer, pobre de ti, deja sacar tus 2 moneditas, no te preocupes, no lo des, eres muy pobre, estás muy necesitada, toma, te lo regreso. No lo hizo. El Señor no hizo con ella eso. No se las devolvió, porque con esto demostró que el sustento que ella iba a tener era precisamente dar esas monedas. Y si se las regresaba, entonces ya no iba a haber el sustento espiritual. Yo recuerdo al principio de la iglesia, cuando empezamos, venía gente humilde, ¿no? Y yo veía su sobre y ponía 20 pesos y decía: ay, pero la hermana es bien pobrecita. Y son sus 20 pesos y uno decía: pues 20 ni me afecta ni me beneficia, mejor se los regreso. O decía: pastor, es que yo no tengo dinero, soy muy pobre. Bueno, hermana, pues no diezme, no ofrende, no dé, hasta que Dios le dé. Hasta que el Señor me enseñó que eso estaba mal, que Él estaba cortando la bendición. Porque yo hubiera hecho muy misericordioso, estando ahí al lado de Jesús, yo hubiera ido y le devolvía sus 2 monedas, siendo muy misericordioso, pero el Señor Jesús no lo hizo, porque ese es el sustento. Por eso dice el Señor: no vengas con las manos vacías, ninguno. O sea, todos tenemos que dar, y Dios es tan justo que nos pide de acuerdo a lo que nos ha dado, no nos pide una cantidad específica. Entonces el sustento está en dar, no en que me den. Hasta el mismo Señor Jesús lo enseñó: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces yo estaba haciendo algo equivocado, y entonces la gente estaba perdiendo la bendición, y Dios demostró que empezar a enseñar sobre diezmar y ofrendar. Y aún a la gente sencilla y humilde del principio de la iglesia, pues le decíamos: pues tienes que diezmar. Eres viuda, eres pobre tal vez, no tienes mucho, pero tienes que diezmar. Aunque sea, trae tus 2 monedas de 50 centavos o una, pero tienes que hacerlo, porque si no, entonces no serás prosperada y bendecida económicamente.
Y ahora, algo que tampoco el Señor Jesús hizo, siendo que Él es misericordioso, no fue al arca. Él podía hacerlo, pero Él es el Señor Jesús. Él tiró las mesas de los que estaban ahí vendiendo, porque Él era el dueño de ese templo. Él pudo haber tomado y decir, no, pobre mujer, a ver, ven mujer, no solamente las 2 moneditas, ahí te van 10 monedas de oro de las que echaron los ricos. Toma, ve, para que seas prosperada. No lo hace. La mujer se va y el Señor Jesús deja que esa viuda se vaya, dejando todo su sustento. Muchos cristianos toman el diezmo y dicen, bueno, pues voy a usar mi diezmo para bendecir a mis padres. ¿Te acuerdas aquel pasaje cuando estaba lo opuesto, ¿verdad? Aquellos que decían, no te puedo bendecir porque estoy diezmando? El Señor Jesús dice, no dejen de diezmar y ayuden a sus padres. O sea, yo tengo que hacer las 2 cosas. Yo no puedo usar mi diezmo para bendecir a mis padres. Muchos lo hacen así, o muchos dicen, mejor se lo voy a dar a los necesitados. Y entonces dicen, no, yo le di a un pobre y ese es mi diezmo. Pues no, así tampoco se establece. O mejor se lo voy a dar, y se lo voy a dar porque la iglesia ni necesidad tiene. Tienen mucho. Mejor no se lo doy, pero no está sembrando tu diezmo. Mejor se lo doy a mis hijos. Es que tienen necesidad. Y entonces no dan su diezmo. O compro algo para la iglesia. Muchos dicen, no, pues ahí compro algo, que nunca es el 10, ¿verdad? Pero aún así, aunque salgas el 10 para comprar cosas, no es la manera. O ayudo a un pariente con necesidad. Mejor y así doy mi diezmo. No, el diezmo se le da a Dios. Y más, otros más dicen, no, pues yo con mi ministerio y mi servicio a la iglesia ya diezmé. Y menos diezman. O sea, agarramos cualquier pretexto para no hacerlo, pero el punto es que vas a ser empobrecido en lugar de recibir la bendición. El Señor Jesús no lo hizo con la viuda. La dejó ir, dejando sus monedas. Pero te aseguro, como dice la Escritura, esa mujer no se murió de hambre. Esa mujer no se quedó sin abrigo. Esa viuda no se quedó sin sustento. Esa viuda no se murió de hambre. Porque el mismo Señor Jesús está diciendo que la acción que hizo la resaltó diciendo, ella dio más que los ricos. Te aseguro que no quedó sin sustento, pero tenía que seguir el proceso para ser prosperada. Entonces tú no te podemos impedir diezmar aunque seas pobre, porque entonces seguirás siendo más pobre y nunca saldrás de tu pobreza. Tú vas a dar de acuerdo a lo que tienes. Esta mujer dice, dio 2 monedas de 50 centavos significativas para Dios. Y te aseguro que esa mujer después hasta prosperó mucho. Porque ese es el principio que nos da la Escritura. Tenemos que ser obedientes y traer los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, para sustentar la obra de Dios. Yo tengo que traer el diezmo a la casa de Dios. Ya si yo le doy a mis parientes, si le doy a mis padres, si le doy a mis hijos, ese es del 90% que me queda. Pero esto es para Dios. Y ven lo que dice Malaquías 3:10. Pasaje que muchos leemos en las iglesias, muchos ya se lo saben de memoria, pero lo voy a leer otra vez. Malaquías 3:10 que dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si yo traigo mis diezmos a la casa, habrá bendición hasta que sobreabunde. Y como te explicaba al principio, no es del pacto, de la ley. Se diezmó antes que existieran los 10 mandamientos. Entonces no entra en el pacto de la ley. No se caduque este principio. El mismo Señor Jesús decía, no dejen de hacerlo. No debemos dejar de diezmar. Para aquellos que andan buscando versículos y todo, ahí está, fue antes de y el Señor Jesús lo reafirma.
Verso 11 dice, 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si yo diezmo, seré bendecido sobreabundantemente, porque el Señor va a reprender al que devora, y no podrá destruir mi fruto, y no podrá destruir mi tierra, no podrá destruir mi campo, ni lo hará estéril, porque Dios lo va a reprender por mí. Y será mi prosperidad, y este es el punto que Dios dice en este pasaje, que mi prosperidad, está hablando de la situación económica, no de otra, mi prosperidad será tan visible que la gente va a admirarme por esa prosperidad. Y no, ya hablamos de ser rico y ser pobre, ¿verdad? La vez pasada, ojalá veas la semana pasada la predicación, pero aún serás visto diciendo, bueno, ¿cómo es que Dios te provee? Yo escuchaba, mi hermano Juan Carlos ha sido un fiel diezmador siempre en la iglesia, fiel a unos momentos difíciles, Rosita también. Y me acuerdo que mi hermano Juan Carlos me decía cuando estaba trabajando en un despacho que él recibía su sueldo y sus compañeros le decían, oye, préstame, y pues a veces les prestaba. Dice, oye, pues ¿cómo le haces que ya estamos a fin de quincena y tienes dinero? ¿Cómo le haces? ¿Qué inviertes? ¿Tienes otro negocio? Dice, no. Y es más, yo diezmo y por eso soy prosperado. Entonces, ese es el principio, serás admirado. La gente se va a sorprender de cómo es que Dios te provee sobrenaturalmente aún. Dice, oye, ¿cómo le haces en esta crisis, en esta pandemia? ¿Cómo le haces tú? Bueno, diezmo. Yo le doy a Dios y mi provisión viene de lo alto, no viene de acá, de abajo, donde el orín se corrompe, donde roba. No, mi provisión viene de arriba y el Señor reprende al devorador por mí. Y no tengo ese problema. Y si quieres ver las grandes bendiciones que tiene el diezmar, lee Deuteronomio 26. Ahí vas a encontrar muchas bendiciones que Dios da. Diezmar es un acto de fe, como te decía al principio. No es poder humano. No, o sea, esta riqueza que te digo, esta prosperidad sobrenatural, abundante, que la gente va a admirar, no viene de tu inteligencia, no viene de tu arduo trabajo y de tu esfuerzo físico por hacerte rico, no viene de la economía del país, no viene porque naciste en una familia muy rica, no viene de ahí esa riqueza, viene del poder sobrenatural de Dios. Por eso es admirable. Y tú mismo te admiras de cómo es que Dios te provee las cosas, porque tú lo haces un acto de fe para traer tus diezmos ante Dios. Y el Señor Jesús nos dijo la manera en que seríamos prosperados. Y quiero, voy a leer este pasaje y quiero explicarlo después. Lucas 6:38, ve lo que dice el Señor. Dad y se os dará. ¿Cómo se te va a regresar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu regazo, en tu casa, en tu vida personal. Es para ti, no para que otros la tengan. Dice, en tu regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios te va a dar con abundancia. No te digo de 1,000 millonarios. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada los 1,000 millonarios? ¿Cuántos hay en el mundo? No te digo, hermano, vas a ser un 1,000 millonario. No. Tú vas a ser prosperado sobrenaturalmente, abundantemente de parte de Dios. Esa es la provisión que Dios te va a dar. Y apretada, remecida, abundante, buena. O sea, lo que Dios te da será bueno. Me gusta aquel pasaje que dice que al que Dios enriquece no le añade tristeza. Hay gente que se hace rica y pierde todo. Si tú ves la vida de estos narcotraficantes muy famosas, que se hicieron muchos millonarios de vender droga, que después pues sus vidas son un desastre, los hijos son un desastre, que hasta allá uno escribió el libro y todo lo que sufrió.
No, cuando Dios te enriquece no sufres. Hay gente que sufre, tanto trabaja que hasta le da un infarto, se le cae la mitad de la cara de una parálisis, no pueden dormir, están muy cansados, están enfermos de todo. No, yo no me refiero a esa riqueza. Es la riqueza que Dios te trae, que te da gozo y alegría. Por no obedecer este principio de diezmar, y porque todas las excusas que di anteriormente que se ponen, hay mucha escasez en el pueblo de Dios. Y muchos ahí la van pasando o hasta tienen de más, pero no tienen lo que deben tener, porque han roto este principio. Dios quiere, vamos a Ageo capítulo 1, verso 5, quiero que vayamos a Ageo 1, 5, y ve lo que Dios le dice aquí al pueblo de Israel. Y eso es lo que te quiero llevar esta tarde, ¿verdad? A este punto. Ageo 1, 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien, dice, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué le dice Dios al pueblo? Dice, a ver, medita, ¿por qué no te alcanza? Y así están muchos cristianos, es que no me alcanza. Y pareciera que ya te iba a alcanzar y toda vez subió el jitomate, subió el aguacate, subió todo. Y otra vez no te alcanza. Y te la llevas 5 años, 10 años y dices, no me alcanza. Lo que me dan no me rinde. No estoy satisfecho. No siento satisfacción en lo que tengo. No doy para más. Y muchos cristianos están así y este pasaje se refiere a que dice, el pueblo de Dios se había olvidado de la casa del Señor del templo y no la habían edificado. Entonces, ¿por qué? O sea, tú puedes decir, no, es que el mal gobierno, es que los ladrones, a cada rato me roban el celular, es que pasa esto, es que yo nací en un lugar pobre y tengo la maldición, y aceptan su vida, quejándose todo el tiempo, por supuesto, pero la aceptan. Y el pueblo de Israel había aceptado esa situación. Y acuérdense que está aquí la ciudad de Jerusalén se está reconstruyendo, están regresando algunos apenas del cautiverio, están haciendo sus casitas, pero la casa de Dios estaba olvidada, el templo nadie se había preocupado por restablecerlo. Y es cuando Dios trae esta palabra. Entonces, ¿qué hay en tu vida? O sea, medita. ¿Sabes qué está pasando? No es que te faltan fuerzas, no es que tuviste mala suerte, no es el gobierno, no es tu mala suerte, es que has roto un principio y por eso hay escasez en tu vida. Medita. Y el meditar te vas a dar cuenta que tu escasez viene por no aceptar el obedecer a Dios en este punto. Medita sobre tu economía, tal vez, tú se lo achacas a todas estas cosas, pero no es eso, tienes que cumplir el principio de diezmar. Por último, solo quiero decirte esto, diezmar es un acto de fe, no es un negocio, o sea, no es ver un negocio. No es un negocio, no es un financiamiento tampoco, le doy a Dios y Él que me dé y me pague intereses, no, ni tampoco es una pirámide, le doy a Dios y entre más le doy, me voy a subir hasta arriba, ni la bolsa de valores, pongo ahí a ver cómo está mi interés aquí, no, es un acto de obediencia, como lo hizo Abraham, para reconocer la grandeza y la honra de nuestro Salvador. Y si lo hacemos, hay muchas promesas en la Escritura de la bendición que es hacerlo. Dios le dice algo a su pueblo, probadme. La Nueva Versión Internacional dice, pruébame. Es la única vez en la Biblia
que Dios dice, pruébame. Dios nos probó, muchas veces probó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel probó a Dios y Dios se molestó porque no era de esa manera. Pero aquí sí Dios dice, mira, pruébame. Pero probar no es saber si funciona o no. No, Dios le está diciendo, pruébame. No para ver si va a funcionar. Dice, pruébame y verás que funciona. Esa es la expresión de Dios. No es que a lo mejor sí, a lo mejor no. No es que funciona. Pues Dios mismo lo está diciendo. El Dios todopoderoso, hacedor de todas las cosas. Dios fiel, justo, misericordioso, bueno. Él dice, pruébame. Diciendo, pues ve que es cierto esta bendición. Serás prosperado. Nunca serás forzado a diezmar. Va a ver a alguien le han jalado los pies en la noche y le dicen diezma. O alguien cuando recibe su quincena viene un ángel, a ver, ¿dónde está el diezmo? No, ¿verdad? Tú haces con el diezmo lo que quieras. Es un acto de obediencia. Es como la salvación. La salvación no te obliga. ¿Nadie le ha obligado a recibir a Cristo? Viene un ángel a ver a cachetadas ahí como anda ese cacheteando al que no se pone el cubrebocas, no ese gordote ese que anda cacheteando, ponte el cubrebocas, no, ¿verdad? No aparece ningún ángel a cachetearte, no. Tú recibes a Jesús y puedes oírlo 10 veces. Y hay gente que oye el mensaje 100 veces y no recibe a Cristo. Es su decisión. ¿Y qué le pasará en la eternidad? Y así muchas cosas en el Evangelio son nuestra decisión, es nuestra obediencia, nuestro acto de obediencia. No hay ángeles forzándonos las cosas. Dios nos pone pruebas, nos pone circunstancias, pero nunca serás forzado a hacer algo y tampoco serás forzado a diezmarlo, porque es un acto de fe y un acto de obediencia. Y para todos aquellos que lo hacen, todos los que han sido fieles diezmadores, sigue pidiendo las promesas que tiene el diezmar. Dios lo dice, Dios es el que lo prometió, no te lo he prometido yo. Dios te lo ha prometido, reclámalas, demándalas, pídelas, porque tú eres fiel. Tú puedes decir, Señor, sí, reprende al devorador de mi vida, quítalo, yo sí diezmo, yo te he dado, yo he cumplido en este punto de obediencia. Aleja al devorador de mi campo, aleja al devorador de mi negocio, de mi casa, de mi familia, de mis finanzas, quítalo, porque yo lo hago, porque yo diezmo, porque yo cumplo. Y verás que se te dará ora para que se te dé una buena medida apretada, remecida y rebosando en tu vida económica y que sigas prosperando. Lo hacemos por fe y lo recibimos por fe. Diezmar es un acto de fe, no es de la ley, ya lo vimos, es algo que el Señor Jesús reafirma que lo hagamos porque está la bendición. Si tú no lo haces, pues no te va a obligar. Te aseguro que después de este mensaje, ningún ángel se va a bajar y te va a obligar a traer diezmo la próxima semana. Es tu corazón, es tu convicción, es tu fe que tengas para hacerlo, para que sigas prosperando. Y te puedo decir, ninguno que diezma empobrece. Porque ese es el otro punto. No, pobrecita, pobre viejita, mira, le quitan sus diezmos. No empobrece. ¿Y sabes por qué? Porque el diezmo lo traemos con gozo. Y si lo traes con gozo, ¿sabes por qué? Es el diezmo que tú traes cada domingo refleja la prosperidad que Dios te ha dado. Y como esa prosperidad es abundante, lo que diezmas no te afecta. No, al contrario, con emoción lo das, ¿no? Cuando tienes mucho dinero, te compras un carro del año, pues ni te pesa. Pero ganas el sueldo mínimo, te echas un compromiso tal que a los meses lo regresas. No, el diezmo no es así. El diezmo no te empobrece, como muchos dicen, no, es que pobres explotan a los pobres. No, al contrario, le enseñamos al pobre a que dé para que no siga siendo pobre y prospere. No van a ser millonarios, ¿verdad? No, eso solo Dios lo determina, pero de que va a haber prosperidad, va a haber a tal grado que cuando tú traigas los diezmos será con gozo porque no está afectando tu economía. Al principio tal vez, pues sí, ¿verdad? Si nunca lo has hecho. Esta mujer, pues yo creo que dijo, pues sí, mis dos, lo último. Dice, voy a confiar en Dios y Dios trajo provisión
provisión mayor. Al principio tal vez así, pero llegará el momento en que lo haces con alegría. Y cuando llenas el sobre y ves la cantidad que pones, dices, wow, todo lo que Dios me ha prosperado. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando den con alegría. Y de ver lo traemos con alegría, con gozo, no con pesar, no nos duele, es que dejé de comprar esto, no, compraré más, Dios me proveerá más, me va a prosperar más. Y qué bueno poder participar en la casa de Dios. Es una bendición, es lo que Dios promete, no te lo prometo yo, es Dios. Y por eso dice la Escritura, ninguno venga con las manos vacías. Llegó el momento, si vienen los de la alabanza, por favor. Llegó el momento en que vamos a traer nuestros diezmos. Yo quería dejar los diezmos al final en esta ocasión para, pues, que lo hagas con un significado diferente. Y aún tu ofrenda que puedas traer a Dios con mucho gusto, con mucha alegría, lo que damos para ponerlo en sus manos, para los pobres, todo lo podemos dar porque Dios nos prospera, porque Dios es fiel y reclama tu tierra, reclama tus promesas. Porque eso es lo que Dios ha prometido. Así es que si empezamos a repartir los sobres por ahí, al que quiera, no es obligado, ¿verdad? Nunca te obligamos a hacerlo, ni se va a obligar. Pero esto es lo que queríamos enseñarte como iglesia. Queremos que prosperes, queremos que sigas a más. El ejemplo de la viuda es muy, muy profundo, lo que el Señor Jesús hace con ella. Y es lo que tenemos que hacer contigo, porque ese es el medio que Dios ha establecido para bendecirte. Y recuerda una vez más te lo quiero decir, el que diezma no empobrece. Diezmar no empobrece, no es cierto, es una mentira. Porque lo das a Dios y el Señor ha prometido darnos, que al que da le va a dar una medida buena, remecida, apretada, que sobreabunde. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y le digo, cada vez que llenamos este sobre, yo cada vez que lo hago, digo, de verdad lo hago con gozo, digo, Señor, pues vaya que tú me prosperas, porque es tu sustento, no es mi inteligencia, no es mi capacidad, no es que soy muy bueno, eres tú, porque cumplimos, obedecemos, lo hemos hecho años, y yo veo a esa gente, los fieles diezmadores, prosperan. Habrá momentos, rachas, pero son rachas, no son una vida de pobreza y escasez. Así es que por eso lo hacemos con gozo. Diezmar es un acto de fe. Para fe es una revelación que Dios nos da, que la creemos y lo hacemos con gozo, con alegría, no con dolor, porque es el reflejo de la provisión de Dios. Es la manera una de las maneras en que honramos a Dios y declaramos que Él es nuestro Dios, Él es el dueño de todo y que mi economía depende de Él y no del mundo. La riqueza de Dios no empobrece y lo hacemos alegres, ¿verdad? Eso es lo emocionante, ¿verdad? No decimos, ay, no voy a comprar frijoles ahora, ay, ahora voy a comer menos tacos. Al contrario, después los veo a los hermanitos y digo, hermano, como que Dios está prosperando mucho y van mucho a los tacos. Y comes muchos pastelitos del globo. Entonces decimos, ya, ahí le ponemos el cuchillo. Ahí vamos al otro pasaje de la Biblia que hay que ponerle cuchillo a la garganta. Digo, está bien, Señor, me prosperas mucho, pero tengo que bajarle un poco. Esta es la provisión de nuestro Dios. Es el gozo, la alegría que nos da. Por eso lo hacemos alegremente, si nos llegan con una alabanza de alegría. Toma tu sobre, ahí todos los que lo hagan con fe, un acto de fe. Y Señor, aquí traemos una vez más nuestros diezmos, nuestras ofrendas con gozo, con alegría, no con tristeza, porque esto no nos empobrece. Tal vez algún hermano viene en una situación de pobreza y va a empezar a hacerlo como aquella viuda, que lo haga con fe y va a ser prosperada abundantemente. Hoy con gozo sabemos que tú eres nuestro proveedor. No es por fuerza económica que somos prosperados, no es por nuestra inteligencia, no es por una suerte buena o mala, no es porque las circunstancias del país sean buenas o malas, es porque tú nos bendices, porque nosotros dependemos de ti. Por eso traemos estos diezmos con alegría. No nos vamos
con las carteras como llegaron, pero nos vamos contentos porque sabemos que esas carteras y esas cuentas de banco otra vez van a ser provistas abundantemente por ti. No queremos la riqueza de ser 1000 millonarios, como veíamos el domingo pasado. Queremos tener la provisión que tú quieres para nosotros. Y sabes, otro gozo que produce esto es saber que soy parte de que la iglesia siga adelante. Que esto que doy, la obra de Dios siga adelante, invierto en la casa de Dios, estoy trayendo para que Dios siga proveyendo abundantemente en el Evangelio en este país. Y quiero decirte por último, necesitamos que seas prosperado. La iglesia necesita tu prosperidad para que traigas tus diezmos y ofrendas y tengamos lo suficiente. Amén. Entonces, con gozo y alegría, si nos ayudan, vamos a traer nuestros diezmos, primicias y ofrendas. Amén.